Buenos días, chicos. Buenos días, 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 días. Acuérdense de los micrófonos apagaditos. Hola, mister. Buenos días, ¿cómo van? Dios, acuérdense de primer nombre y primer apellido. Primer nombre y primer apellido. Para que les quede más fácil. Y mirad la lista, hijos, por favor. ¿Listo? Entonces vamos a esperar 2 minuticos a que se conecten todos y empezamos. Hola, Oriana, ¿cómo estás? ¿Listo? Pues no se conectó nada más. Bueno, chicos. Bien, gracias. Y respecto a la evaluación, a la mayoría le fue muy bien. ¿Sí? Y espero que todos la hayan presentado. No recuerdo en este momento si todos ustedes la presentaron. Recordarles que siempre pregunten y no se queden con las dudas. ¿Listo? Vamos a empezar con lo que es, perdón, el origen del protestantismo. ¿Qué es el protestantismo? Espera, ya, perdón. ¿Cuál es el origen o qué es lo que sucede con el protestantismo? No simplemente vamos a hablar de la iglesia. Sí, en la página de una vez les dice, hijos. Yo lo programé para que les dijeran cuánto se sacaba y todo. Buenos días, mister. Buenos días, hijo. ¿Listo? Entonces me van a poner cuidado. No, ahorita no vas a mirar nada, ahorita van a mirar es aquí la clase, hijo, por favor. Entonces ya saben, todas las preguntas y todo lo hacen por este medio, ¿vale? Hola, Winston. Como les dije, entonces vamos a hablar sobre el protestantismo. ¿Qué es o cómo surge? La iglesia va a generar aún más problemáticas. La iglesia católica va a tener aún más problemas, ¿sí? Porque van a querer tener más plata. Y al querer tener más plata, mucha de la gente no va a estar de acuerdo con lo que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, no simplemente es hablar de la religión católica, sino también cómo van a surgir otras religiones que no van a estar de acuerdo con lo que estaba haciendo la Iglesia Católica y se va a hacer como una rama de lo que es la Iglesia Católica. ¿Listo? Van a seguir mirando la misma Biblia, pero le van a dar otro sentido como tal en la formación que tienen, en cuál es el objetivo real que tiene una religión y qué es lo que se está plasmando. ¿Listo? Entonces, ese es el tema que vamos a hablar hoy, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta antes de empezar como tal? Me levantan la manita. Sí, todavía existe el Corán, hijo, y la religión del Islam también, es muy fuerte en el Medio Oriente. Tranquilo, Winston, cualquier vaina me avisas. ¿Listo? Entonces, yo les voy a ir explicando. Igual, me comienzan a preguntar, ¿listo? Vuelvo y les digo, hijos, acá no estamos mirando si la religión es buena o es mala según los fundamentos que tenga. Estamos hablando de historia, ¿sí?
Yo sé que les parece un poquito cansón hablar de religión y todo esto, pero lo vamos a tomar un poco más interesante. ¿Listo? Entonces, para seguir con la explicación, hijos, voy a hacer un ejemplo acá. Yo soy el que va a rayar la pantalla, nadie más puede rayarla, gracias. Entonces, vamos a decir que esta línea es como tal eh, la religión católica, esta línea roja, ¿listo? Entonces, va a haber una separación de la misma iglesia católica, ¿listo? ¿Por qué se va a dar esta separación? Porque el pensamiento que van a tener las personas, ¿sí? El pensamiento que tienen las personas va a ser diferente. ¿A cuál? Al que tenía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene otros fundamentos, ¿sí? Entonces, las personas, ¿sí? Las personas van a tener otro pensamiento, ¿listo? Pero van a hablar de lo mismo, ¿sí? Pero de diferentes puntos de vista. Acá, ¿qué es lo que nos interesa? Los puntos de vista que tenga cada uno. Entonces, vamos a decir, la línea roja es como tal la Iglesia Católica, ¿cierto? Y aquí hay una separación porque estas personas van a pensar en algo diferente, ¿sí? Y ellos tienen otro pensamiento diferente, ¿vale? Sí, como una especie de debate. ¿Listo? Samuel ni se le ocurra rayar ahí la pantalla. Muchísimas gracias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? O ya saben de lo que vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, ven el borro, si no, esto nos incomoda ahorita. Listo, hijos. Entonces vamos a seguir. Perdonen los dibujos, pero todavía no manejo muy bien lo que es el dibujito con el mouse. ¿Listo? Entonces vamos a seguir. Entonces, vamos a hablar sobre la reforma. ¿Sí? ¿Qué es una reforma? Es otro pensamiento, es mirar cómo se hacen las cosas desde otros lineamientos, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? A final de la Edad Media, eh, ¿qué se va a hacer? La misma iglesia, o sea, los mismos integrantes de la iglesia van a tener unos pensamientos distintos, como una problemática que se va a generar, ¿cierto? Entonces, el mismo grupo, ¿sí? Se va a comenzar a cuestionar, ¿listo? Todos no estaban de acuerdo que la iglesia y los curas se estuviesen volviendo ricos, ¿sí? Gracias a la religión, porque ellos en un principio, ¿qué tenían? Tenían como un voto, ¿sí? Como una promesa hacia la pobreza, ¿sí? Que no se iban a enriquecer, sino que iban a ayudar era antes al pobre, ¿listo? Muchas personas lo estaban tomando de esa manera, en cambio otros no. Vieron la oportunidad de generar, ¿qué? Dinero, ¿listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Bien, entonces, ¿qué es una indulgencia? Entonces, ¿qué va a suceder? Samuel, por favor, apaga la cámara. Entonces, ¿qué va a suceder? Em, Se van a crear unas indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Entonces vamos a mirar que esperen, apago la cámara para que ustedes puedan ver mejor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una indulgencia? ¿Listo? Entonces, la indulgencia es un pago que hacían las personas que tenían dinero para que les perdonaran los pecados, ¿sí? Entonces, ejemplo, si el pecado era muy grande, entonces, ¿qué iban a hacer los ricos? O sea, las personas que tenían plata. Iban a la iglesia, le decían que cuánto valía el perdón de su pecado, si quieren verlo así. Y esa plata era la que cobraba el cura o la iglesia, ¿cierto? Para de una manera u otra, en los mismos recursos de ellos, ¿sí? Entonces, usted imagínese que una persona fuera pecadora y tuviera dinero. ¿Cuántas veces iba a la iglesia para que le perdonaran? Sí, Winston. ¿Listo? Porque la pregunta, Winston. Entonces, hasta acá está claro que es una indulgencia. Una indulgencia es prácticamente la forma de pago que tenían las personas para el perdón de sus pecados. Ahí estaba el problema. Excelente pregunta, José. Entonces, ¿qué pasaba, Juan José?
Si usted era pobre, iba en la embarra, ¿cuál era el afán? ¿Qué iba a hacer? Pues iba a ser condenado y se iba a ir para el infierno, ¿sí o no, hermano? O sea que usted tenía que mirar a ver cómo iba y hablaba con el cura para que le perdonara los pecados. Pero si usted no tenía plata, entonces prácticamente se tenía que portar bien. ¿Listo? Sí, todos los pecados. ¿Listo? A veces tocaba convencerlo, pero eso era lo que no estaba de acuerdo Martín Lutero. Martín Lutero no estaba, no, ¿cómo así? Entonces el pobre está condenado al infierno porque no tiene cómo pagar sus pecados. No, ¿listo? La ley sí lo castigaba, pero ellos estaban buscando era el perdón de quién, hijos, de Dios. ¿Listo, Isaac? ¿Listo? Estaban buscando era el perdón de Dios. O sea, quedar bien frente a Dios. Frente a la ley ya habían otros requerimientos. Porque si a ti te pillaban haciendo algo malo, no simplemente con plata lo ibas a arreglar, también tenías que pagar por lo que habías cometido, ya fuera con la cárcel o algo por el estilo, ¿vale? Entonces ahí ya cambia, hijo. ¿Listo? Entonces, una cosa son los pecados, ¿sí? Que se cometían y que ellos querían que se les perdonara. ¿Listo? Y lo otro era ya como tal, para que la ley no los castigara, pues ya se recibían el castigo según la ley. ¿Por qué tenían que pagar? Porque era algo que se le ocurrió a la iglesia para recaudar dinero, ¿sí? Y lo llamaron como indulgencias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, hijos? Pere, solo uno a la vez. No estafaba, veía la forma de que prácticamente como una idea. Entonces se suponía que con esa plata iban a hacer más obras de caridad y todo. No, ya no se practica eso ya terminó. El dinero se supone que iba para los recursos de la misma iglesia y para pagar las las deudas que tenía la misma iglesia. ¿Listo? ¿Ya? Espero que les haya quedado más claro. Vean, piensen lo siguiente. Eh, Les voy a poner un ejemplo. Eh, ¿Qué pasó, Gantiva? Sofi, ¿tienes alguna pregunta? Prende el micrófono. Eh, Mister, Dime, o dime. sea, ¿por qué se endeudaba la iglesia? No se endeudaba, quería era tener más territorio, entonces compraba más tierra, entonces esas eran las deudas que tenía. O arreglar la iglesia o cosas por el estilo. Ah, ya. ¿Vale? Gracias, mister. Bueno, no, si a alguien le confiesan asesinato al padre, el padre no puede decirle a la ley, porque hay entre la misma iglesia, esperen a ver si me acuerdo el nombre, eh, es reserva de la confesión que hacen y no se puede decir lo que la persona esté confesando, hijo. La iglesia, ¿qué hacía con ese dinero? Entonces, ¿qué era lo que hacía José? Entonces la arreglaba, compraba más terreno, ¿sí? Cosas que necesitaba. Se supone que le hacían en eso, pero los curas también a veces cogían partecita de ella, ¿no? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Entonces, vamos a hacer aquí un recorderis de qué era el alto y el bajo clero. ¿Listo? Entonces, acá hay una imagen para Ay, recordar qué cómo pena era. por aquí el micrófono, pero es que no puede, me demora mucho. ¿Quién me tiene prendido el micrófono? ¿Listo? Entonces, Vanessa, si quieres más adelante, yo te explico una clase de derecho para mirar un poquito eso de la cárcel y todo eso, ¿vale? Porque es distinto a lo que estamos viendo, amor. Son diferentes cosas que pueden pasar. O sea, acuérdense que si hablamos de supuestos, entonces es muchísimas cosas que podemos hablar de ese supuesto, ¿listo? Sí, José, prende el micrófono, dime. Ya, profe, ¿ya me escuchas? Sí, Es que, digamos
que no sé, el Papa, un pecador va y le paga, ¿sí? Y el Papa, y cogen una parte de ese dinero y lo pillan, ¿a él le pueden hacer como alguna castigo o algo así? No, no porque eso era confesión y todo eso. Entonces ya vamos para allá, José. Ya sé a qué va tu pregunta. ¿Listo? No te entiendo, Juana. ¿A qué te refieres, Juana? Prende el micrófono, Juanita. Quiroz, Mister, que si ahorita la vas a poner en modo para copiar dime, por amor. lo que tú. Juana, Mister, dime, amor. que si ahorita la vas a poner en Moodle para copiar por lo que estoy prestando atención para entender bien. Ah, sí, fresca. Ah, bueno. ¿Listo? Entonces sigamos. Entonces, ya sabemos lo que ocurrió, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Ya sabemos la conformación que tenía la iglesia, ¿listo? ¿No me escuchas, José? ¿O a quién no escuchabas? Entonces, ¿qué va a suceder? Todos van a querer llegar y pasar de esto de acá abajo a ir escalando y llegar hasta donde está el Papa. Todos no van a alcanzar a llegarlo, pero muchas de estas personas no estaban de acuerdo con lo que se estaba llevando a cabo la iglesia. ¿Listo? Muchas de estas personas no estaban de acuerdo. Entonces también se van a ir en otro pensamiento aparte de lo que tenía la iglesia. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va a iniciar? Se va a iniciar una reforma. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue hacer la reforma? La reforma fue un movimiento, ¿sí? Un movimiento religioso que se creó en el año 1577. ¿Listo? ¿Qué querían hacer? Seguir la Biblia bajo otros pensamientos. Entonces, van a mirar cómo lo van a hacer, ¿sí? Y se van a llamar iglesias protestantes. ¿Listo? Entonces, se van a separar de la iglesia, van a seguir con la misma Biblia, pero se van a llamar como iglesias protestantes. ¿Listo? Porque no estaban de acuerdo con los reglamentos que tenía la iglesia católica. ¿Listo? Y eso va a generar como una fractura, un rompimiento entre la misma iglesia. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo. Piensen que ustedes están en un partido de fútbol, ¿sí? Está jugando 7B, ¿listo? Niñas y niños allá un campeonato, ¿sí? Entonces, todos se va a cobrar un penalti. Entonces, uno quiere que lo cobre el uno y el otro quiere que los cobren los otros. Entonces, se va a comenzar a dividir el equipo, ¿cierto? Pero siguen siendo del mismo equipo, pero con diferentes cosas. Winston, la tarea la dejo mañana. Acuérdense que las tareas las dejo los jueves. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Bien, sigamos. Entonces, ¿quién va a ser el autor de esa reforma? Martín Lutero. ¿Listo? ¿El que va a hacer? Él va a iniciar el movimiento de la reforma, ¿sí? Porque va a criticar duramente la venta de esas indulgencias, ¿sí? De ese perdón de los pecados. Y entonces, ¿qué va a hacer la iglesia contra él? La iglesia lo va a excomulgar. ¿Qué es excomulgar? ¿Quién me dice qué es excomulgar? ¿Alguien sabe qué es excomulgar? Levánteme la manito. ¿Ninguno sabe qué es excomulgar? Sí, como echarlo, lo va a sacar de la iglesia. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? Isaac, no te entiendo la pregunta, hijo. Si le quitan el cargo, lo sacan de la creencia y él no puede volver a practicar nada sobre la iglesia católica, sin importar el cargo que él tuviera. ¿Listo? Entonces, sigamos, hijos. Entonces, ya sabemos quién fue Martín Lutero. ¿Listo? Y de aparte, pues como el que fue creador, quien fue Martín Lutero, pues entonces vamos a hablar del luteranismo.
¿Qué va a hacer el luteranismo? Entonces ya sabemos que se separó de la iglesia, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Algunos príncipes alemanes están de acuerdo con el pensamiento de quién, de Martín Lutero, ¿cierto? Y va a encontrar el apoyo de esos príncipes alemanes, tanto económico como de otros, como de terrenos también para comenzar a mirar cómo podían dar a conocer la, iglesia, la Biblia o la palabra de Dios desde otros puntos de vista, ¿cierto? Y entonces esta nueva doctrina se va a llamar como luteranismo. ¿Listo? Se va a extender rápidamente por el centro y norte de Europa. ¿Listo? Y aquí lo que cambiaba, ¿qué era? Aquí proponían era concederle al creyente, o sea, a la persona, todo el protagonismo respecto a la relación que tenía con Dios. ¿Listo? De esta forma, ¿qué quería decir? El creyente podía leer e interpretar libremente la Biblia sin la intervención de la iglesia. Él leía la Biblia, ¿sí? Las personas leen la Biblia, la interpretan a su manera, ¿sí? Y buscan su fe desde su propio punto de vista, ¿sí? Sin faltarle el respeto a la Biblia. ¿Listo? ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta, hijos? Hijos. No, Winston. Ponme cuidado, Winston. Voy a rayar yo la pantallita. Si alguno la llega a rayar, ahí me sale el nombre, ya sabe que tiene su lindo y hermoso comparendo. Entonces, ¿cómo es que se escribe en esta vaina? Esperen que se me olvidó. Entonces, Winston, ponme cuidado. Y verde. Voy a decir que este círculo es la Iglesia Católica, ¿listo? Como tal. ¿Listo, Winston? Entonces, ¿qué va a pasar? Y esto va para todos. Este es el círculo de la Iglesia y ellos tienen una creencia de Dios según los mandamientos, perdón, según lo que ellos creen, ¿cierto? Y el mismo mandamiento que tiene la Iglesia. Algún grupo no está de acuerdo y se va a salir de ese pensamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿O qué sucede, Winston? Se va a crear otro pensamiento, ¿cierto? Hacia Dios, ¿sí? Otro punto de vista, Winston. No simplemente el católico, sino que estamos hablando que también va a haber una iglesia que se va a llamar de Lutero, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de lo mismo, pero la forma de interpretar la Biblia va a ser diferente para el cristianismo como para los luteros, ¿cierto? Ya te pongo cuidado, Juan José y Gabriel. Espera, terminó la explicación y ya leo las preguntas. ¿Listo? Entonces, hasta acá va claro, Winston. No es que estuvieran vendiendo la Biblia, no. Ya se está formando otra religión, ¿sí? Con la misma Biblia, pero con otro pensamiento hacia la misma. ¿Listo? Otra creencia, otro punto de vista. ¿Listo? Ahora sí voy a leer las preguntas. Eh, sí, algunas peleas o guerras es por la diferencia del pensamiento, ¿sí? Y estamos hablando de la misma Biblia acá en este caso. Eh, no, eso tiene una forma para escoger el Papa, Juan José, es diferente. Ahí tiene que estar cierto tiempo en la iglesia y tiene que cumplir con unos parámetros, ¿sí? Y si no cumple con alguno de esos parámetros, no puede entrar al cargo del Papa. Exacto, no se podría, hijo. Sí, Isaac, es la misma, pero con diferente forma de interpretarla. Eh, Piensen que todos ustedes los ponen en una materia a leer el mismo libro. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes lo que entendió el libro, cada uno me va a dar su punto de vista y va a ser muy diferente a los demás, ¿cierto? Lo mismo ocurre acá, ¿vale? ¿Listo, hijos? ¿Tienen alguna otra pregunta?
Winston, ¿ya te quedó un poco más claro, hijo? Si alguno tiene preguntas, háganle, hijos. Ustedes saben que hay acá estudios para resolverle las dudas. Listo, vamos a seguir y a lo último les hago unas preguntas a ver si se entendieron bien. ¿Listo? Listo, hijos. Entonces, vamos a ver los principios, ¿sí? Los principios que van a tener. ¿Listo? Entonces, el primero, la salvación de las personas se obtenía exclusivamente por la fe de las personas y no por las obras que realizaban. O sea, usted conseguía, según ya Lutero, ¿sí? Es por sus propias obras que hacía, no porque tenía plata. ¿Listo? ¿Ya ven la diferencia? Sigamos. La Biblia era la única fuente de inspiración cristiana. Con ello se quitaba el protagonismo de los sacerdotes. Entonces ya aquí es la Biblia, pues como cualquiera puede leer, interpretarla y dar el conocimiento que la Biblia tiene, ya no le vamos a dar tanta importancia a quién, a los sacerdotes. ¿Listo? La otra, hijos. El culto a la Virgen María y a los santos, no, aquí ya no lo vamos a tener en cuenta, porque para ellos, ¿qué va a pasar? Para ellos va a ser ¿qué? Va a ser una forma de adoración, o sea, de recobrar de una manera u otra dinero. Entonces, ¿qué va a hacer Martín Lutero? Lo va a quitar. ¿Listo? Va a quitar esto, el culto a la Virgen y a los santos. ¿Listo? Sí, adorar imágenes. Muy bien, Winston. ¿Ya saben de qué religión estamos hablando que se está formando acá? ¿O no? ¿Quién sabe de qué religión estamos hablando ya acá que se está formando a partir de Martín Lutero? Que sepa, no, la católica, ya estamos hablando de toda la católica. ¿Qué religión se está formando a partir de Martín Lutero? El que sepa me levanta la manito. ¿Listo? Muy bien, Winston, el cristianismo. ¿Pero el cristianismo qué? ¿Cómo se llama esa religión hoy en día? ¿Listo? Los sacerdotes podían casarse, cosa que no se puede hacer en la religión católica, ¿cierto? Tener hijos. ¿Por qué? Porque ellos decían que los primeros discípulos de Jesús pudieron hacerlo, entonces ellos también podían hacerlo. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos claros o tienen alguna duda, hijos? ¿Dudas, dudas? ¿Ninguna? Listo. Entonces, ¿cómo fue la difusión de la reforma? Entonces, las ideas que tenía esta persona, no, los testigos de Jehová son más antiguos, casi igual que la religión católica. Se me fue la palabra por leer allá. Entonces, las ideas de Martín Lutero se fueron expandiendo rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos querían mirar desde otros puntos de vista también cómo se podría adorar a Dios, ¿cierto? Entre los principales, ¿quiénes estaban? Los alemanes, el rey del Sacro Imperio Romano Germánico, el rey de España, Quinto, ya no estaban tan de acuerdo con estas reformas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque algunos creían que le estaban era faltando el respeto a Dios. Y por lo tanto, se van a generar unas problemáticas entre los pensamientos religiosos que se están dando en ese momento. ¿Listo, hijos? ¿Hasta ahí está claro? ¿Hasta acá está claro, hijos? Vale. Entonces, a partir de esas reformas se van a crear dos tipos de pensamiento aparte. El calvinismo. No es que todos fueran calvos, ¿no? No es que yo les pregunté qué quiera el calvinismo y me dicen, no, personas calvas en un solo grupo. No. Entonces, se fundió una iglesia, ¿listo? En 1536. Entonces, esta tenía un pensamiento más radical que los de Lutero, ¿listo?
Entonces, ¿ellos qué querían? Aquí ya decían que todos eran... Sí, sí, sí. No, no, yo creo que nos alcanza el tiempo, Dios. Aquí el pensamiento estaba entre usted desde que nace está salvado o está condenado, según los actos que usted haga durante la vida. O usted se salva o va a estar condenado. ¿Listo? Entonces, es así de sencillo. O hace las cosas bien o las hace mal. Punto. Entonces eran aún más radicales. ¿Listo? Tampoco creían en la Biblia. Perdón, no creían en las imágenes. ¿Listo? Entonces no creían en los santos ni en la Virgen. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, sigamos. Ahora vamos con el anglicanismo. ¿Listo? No es que tampoco todos fueran ángeles ahí. ¿Qué va a suceder acá? Entonces, ellos van a tomar otro tipo de pensamiento, ¿listo? Entonces, ¿por qué se va a crear esta? Porque un rey quería separarse de su esposa, pero la Iglesia Católica, acuérdense que no tenía, no estaba permitido que el divorcio, ¿listo? Entonces, como no estaba permitido el divorcio, pues ¿qué hizo este señor? Pues yo voy a hacer una religión donde yo pueda, ¿sí? Donde yo aclare y pueda decir que me puedo separar, ¿sí? Y no va a tener ninguna problemática. Entonces siguen aquí la idea ya un poco más diferente. ¿Listo? ¿Hasta acá vamos claros? Por ahí me hicieron una pregunta. ¿Qué religión era? No, se llamaban así, José. Profe, son los ortodoxos. Son prácticamente los principios de una doctrina, ¿sí? Son normas que se dan, ya sea por tradición o por nuevo pensamiento, ¿listo? ¿Tienen alguna otra pregunta, hijos míos? ¿Ninguna? Listo. Sigamos. Ahí, esperen que aquí me faltó mitad. Esta ya. Este es el símbolo de los anglicanos. Listo, hijos. ¿Sí ven que antes nos sobró tiempo? Ahora, yo soy el que va a hacer las preguntas. ¿Quién me dice? No, todavía no se acabó. Vamos a hacer, dejé un espacio para las preguntas y para aclarar otras cosas, José. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, Son diferentes pensamientos, ¿cierto? Por ejemplo, de la Reforma se van a basar muchos en las ideas de Martín Lutero, ¿listo? Pero ya prácticamente la salvación se va a dar por la salvación, perdón, la salvación se va a dar porque eh, por la voluntad de Dios, ¿sí? Aquí no vamos, y por el trabajo duro para tener una virtud de llegar allá, ¿sí? No simplemente por cuál era el que tenía más plata, no simplemente era porque podía pagar por sus pecados. Por eso se da que la reforma, ¿listo? Preguntas. Ninguna. Bien. Entonces, estoy aclarando cosas que están escribiendo acá y entonces, ahora lo otro. Si se fijaron en la explicación, Europa va a comenzar a dividirse según el pensamiento que se va a dar, ¿cierto? Entonces, en otras regiones no simplemente se va a seguir como tal la creencia católica. Entonces, aquí ya estamos hablando que se da una separación de la misma, eh, de las mismas religiones y se crean otras, ¿sí? De la que estaba diciéndoles que se crea a partir de Martín Lutero es el cristianismo, los cristianos, ¿sí? Los cristianos salen a partir de Martín Lutero y comienzan a profesar su religión de otra manera. ¿Listo?
De lo otro que podemos hablar de estas indulgencias es que Martín Lutero prácticamente en la puerta de la iglesia, de una iglesia, la más grande y la que más riqueza tenía en ese momento, va a clavar, ¿sí? En la puerta eh, las indulgencias, ¿sí? ¿Qué quería decir él? Que todo lo que estaba en contra de la iglesia. Y él fue y las clavó allá con un clavo en un papel como especie de cartelera, hijos, de todo lo que no estaba de acuerdo. Él llegó y dijo, no, qué pena, las cosas no son así. Y fue y clavó todos sus pensamientos allá, como si yo le mandara a usted decir, escriba ya todo lo que no está de acuerdo del colegio y lo pegara allá en la puerta de madera por donde entran los carros, allá sí una cartela enorme. Pues, ¿qué van a hacer? A usted lo van a sacar del colegio. ¿Qué le hicieron a Martín Lutero? ¿Cómo les dije que se llamaba eso? ¿Lo qué? Lo excomulgaron, ¿cierto? Listo, chicos. Descomulgaron. Excomulgaron, ex. ¿Listo? Listo, hijos. Ahora una pregunta. ¿Cómo ven ustedes hoy en día los diferentes pensamientos religiosos, si se respetan o no se respetan? Entonces, mire que desde acá es que comienza a haber una división en la misma iglesia. Y hay personas que respetan otras religiones como hay otras personas que no van a respetar esas religiones. Estamos hablando de la misma Biblia, pero de la diferente forma que la leen y la interpretan. Y desde ahí surge también su propia creencia, ¿sí? Por eso se dan las separaciones en las diferentes, en las diferentes ¿qué? Religiones. ¿Listo? ¿En cuánto? En lo que me demore ahorita subiéndola. No, nada. Por ahí unos 5 minutos y la subo rápido. Listo, hijos. Ahora sí. Les aclaré creo que las dudas que tenían. No sé si tengan alguna otra. Preguntas. Preguntas. ¿Ninguna? Listo, hijos. Ahora sí, Juan José. Nos quedan 2 minutos para que se nos acabe el tiempo. Les estoy dando más que todo espacio para que me pregunten. Ahorita yo no creo que me demore nada subiendo la información. Mañana les dejo la tarea, según lo que alcancemos a ver, les dejo una tarea y la suben a la plataforma, ¿listo? Eh, Vamos a ver qué tan buenos artistas son ustedes, ¿listo? Que los voy a poner a dibujar. ¿Listo, hijos? Eso fue todo por hoy. Sí, mañana tenemos clase. ¿Listo? Juiciosos, que Dios los bendiga. No, ustedes valen mucho, Juan José. Entonces, mañana les aclaro la tarea, les termino de explicar lo que fue la reforma y hacemos la tarea y ya terminaríamos con la reforma. ¿Listo? ¿Qué sigue después? Una clase de pensamientos de guerras que se van a dar durante un periodo muy corto. ¿Listo? Juiciosos, chicos, ya que no tienen más preguntas. Chao, profe, saludos a la misia Juan José. Bueno, con gusto. No, Ya no profe. necesito. Chao, mister. Conocen. Chao, hijos. Chao, Chao, hijos juiciosos. la profe. Chao, mister. Chao, hijos. Chao, mister. Chao, chicos. Chao. Que estés bien. Chao, chicos. De nada, Gabriela. Ya subo la información a la plataforma, ¿listo? Ya la subo. Feliz día, hijos. Chao, chao, chicos. Chao, profe.